Bienvenidos a Biblioteca Mística. En esta ocasión les presento la continuación del segundo libro de las Moradas Filosofales. La Salamandra de Licio. Manual. Casa solariega de la Salamandra, siglo XVI. El hombre con el tronco de árbol del poste de Cerval. Primero, pequeña ciudad normanda que debe a sus numerosas casas de madera y a sus fachadas rematadas con piñones escalonados el pintoresco aspecto medieval con que la conocemos. Licio, respetuosa hacia el tiempo pasado, nos ofrece, entre otras muchas curiosidades, una hermosa y en extremo interesante mansión de alquimista. Casa modesta, en verdad, pero que demuestra en su autor el deseo de humildad que los afortunados beneficiarios del tesoro hermético hacían voto de respetar durante su vida entera. Este edificio suele designarse con el nombre de Manual de la Salamandra y ocupa el número 19 de la Rue Feba. Pese a nuestras investigaciones, nos ha resultado imposible obtener la menor información acerca de sus primeros propietarios, a los que no se conoce. Nadie sabe en Licio o fuera de ella por quién fue construida la casa en el siglo XVI, ni quiénes fueron los artistas que la decoraron. Para no defraudar a la tradición, sin duda, la Salamandra guarda celosamente su secreto y el del alquimista. Sin embargo, en 1834 se escribió acerca de la mansión, pero limitándose a la descripción pura y simple de los temas esculpidos que el turista puede admirar en la fachada. Esta mención y algunas líneas en la Statistique monumental du Calvados de Coumont, Licio, tomo 5, representan todo cuanto ha aparecido sobre la mansión de la Salamandra. Es poco y lo sentimos, pues la minúscula pero deliciosa morada, edificada por la voluntad de un verdadero adepto, decorada con motivos tomados del simbolismo hermético y de la alegoría tradicional, merece mejor suerte. Bien conocida por los lexovianos, es ignorada por el gran público, tal vez incluso por muchos amantes del arte, pese a que su decoración, tanto por su abundancia y su variedad como por su hermosa conservación, autoriza a clasificar el edificio entre los mejores del género. Hay aquí una laguna molesta y trataremos de colmarla, subrayando a la vez el valor artístico de esta elegante mansión y la enseñanza iniciática que se desprende de sus esculturas. El estudio de los motivos de la fachada nos permite afirmar con la convicción nacida de un análisis paciente que el constructor del manual fue un alquimista instruido que dio la medida de su talento, en otros términos, un adepto poseedor de la piedra filosofal. Certificamos asimismo que su afiliación a algún centro esotérico que tenía muchos puntos de contacto con la dispersa orden de los templarios se revela como indiscutible. Pero, ¿cuál podía ser aquella fraternidad secreta que se honraba en contar entre sus miembros al sabio filósofo de Licio? Forzados nos vemos a confesar nuestra ignorancia y a dejar la cuestión en suspenso. Sin embargo, y aunque sintamos una invencible repugnancia por la hipótesis, la verosimilitud, la relación de fechas y la proximidad de los lugares nos sugieren ciertas conjeturas que vamos a exponer a título de indicación y con todas las reservas.
Aproximadamente un siglo antes de la construcción del manoir de Lisieux, 3 compañeros alquimistas laboraban en Flers, donde realizaban la gran obra en el año 1420. Eran Nicolás de Grosparme, gentil hombre, Nicolás o Noël Valois, llamado también Le Valois, y un sacerdote de nombre Pierre Bicot o Vitecoq. Este último se califica a sí mismo de capellán y servidor doméstico del señor de Grosparme. Tan solo de Grosparme poseía alguna fortuna con el título de señor y el de conde de Flers. Sin embargo, fue Valois quien descubrió primero la práctica de la obra y la enseñó a sus compañeros, como lo da a entender en su Kung Liva. Tenía entonces 45 años, lo que sitúa la fecha de su nacimiento en el año 1375. Los 3 adeptos escriben diferentes obras entre los años 1440 y 1450. Ninguno de estos libros ha sido impreso jamás, por supuesto, según una nota anexa al manuscrito número 158 de la Biblioteca de Rennes. Un gentil hombre normando, Bois-Chifois, habría heredado todos los tratados originales de Nicolás de Grosparme, Valois y Vicot. Vendió la copia completa de los mismos al difunto señor conde de Flers mediante 1.500 libras y un caballo de precio. Este conde de Flers y barón de Tracy es Louis de Belleuve, muerto en 1660, bisnieto por línea femenina del autor Grosparme. Pero estos tres adeptos que residían y trabajaban en Flers en la primera mitad del siglo XV se citan sin la menor razón como si pertenecieran al siglo XVI. En la copia que posee la Biblioteca de Reims se dice con claridad, no obstante, que habitaban en el castillo de Flers del que Grosparme era propietario, en el cual lugar hicieron la obra filosófica y compusieron sus libros. El error inicial, consciente o no, procede de un anónimo autor de las notas tituladas Remarques, escritas al margen de algunas copias manuscritas de las obras de Grosparme que pertenecieron al químico Chivuala. Sin controlar por lo demás la cronología fantástica de estas notas, aceptó las fechas, sistemáticamente atrasadas un siglo por el escritor anónimo, y todos los autores lo siguieron y arrastraron a porfía aquel error imperdonable. Vamos a restablecer la verdad brevemente. Alfred de Cayx, después de haber dicho que Louis de Belleuve murió en la miseria en 1660, añade: según el documento que precede, la tierra de Flers habría sido adquirida por Nicolás de Grosparme, pero el autor de las Remarques está aquí en contradicción con el señor de la Ferrière, que cita en la fecha de 1404 a un tal Raúl de Grosparme como señor del lugar. Nada es más cierto, aunque por otra parte, Alfred de Cayx parezca aceptar la cronología falsificada del anotador desconocido. En 1404, Raúl de Grosparme era en efecto señor de Vauville y de Flers, y aunque no se sepa a título de qué se convirtió en propietario, el hecho no puede ser puesto en duda. Raúl de Grosparme, escribe el conde Héctor de la Ferrière, debe de ser el padre de Nicolás de Grosparme, quien dejó 3 hijos de Marie Durru, Jehan de Grosparme, Guillaume y
Mathurin de Grosparme y una hija, Guillemette de Grosparme, casada el 8 de enero de 1496 con Germain de Grimouville. En esta fecha Nicolás de Grosparme había muerto y Germain de Grosparme, barón de Flers, su primogénito, y Guillaume de Grosparme, su segundo hijo, concedieron a su hermana, en consideración a su casamiento, 300 libras tornesas en dinero contante y una renta de 20 libras por año readquirible por el precio de 400 libras tornesas. He aquí, pues, perfectamente establecido que las fechas que constan en las copias de los diversos manuscritos de Grosparme y de Valois son rigurosamente exactas y del todo auténticas. A partir de ese momento podríamos considerarnos eximidos de buscar la concordancia biográfica y cronológica de Nicolás Valois, ya que está demostrado que fue el compañero y comensal del señor y conde de Flers. Pero es conveniente todavía descubrir el origen del error imputable al comentarista tan mal informado de los manuscritos de Chivuel. Digamos, asimismo, que podría proceder de una homonimia molesta, a menos que nuestro anónimo, cambiando todas las fechas, haya querido hacer el honor a Nicolás Valois del suntuoso palacio de Caen construido por uno de sus sucesores. Nicolás Valois pasa por haber adquirido hacia el final de su vida las 4 tierras de Escoville, de Fontanes, de Mesnil, Guillaume y de Manville. El hecho, no obstante, no ha sido probado en absoluto, pues ningún documento lo confirma, aparte la afirmación gratuita y sujeta a reservas del autor de las remarques ya citadas. El viejo alquimista, artesano de la fortuna de los Le Valois y señores de Escoville, vivió como un sabio, según los preceptos de disciplina y de moral filosóficas. Quien escribía a su hijo en 1445 que la paciencia es la escalera de los filósofos y la humildad la puerta de su jardín. No podía seguir el ejemplo ni llevar la vida de los poderosos sin traicionar sus convicciones. Es probable, pues, que a los 70 años, sin otra preocupación material que sus obras, acabara en el castillo de Flers una existencia de labor, de calma y de simplicidad, en compañía de los 2 amigos con quienes había realizado la gran obra. Sus últimos años, en efecto, fueron consagrados a la redacción de las obras destinadas a moldear la educación científica de su hijo, conocido tan solo con el epíteto del piadoso y noble caballero, al que Pierre Picot dispensaba instrucción iniciática oral. El sacerdote Picot es quien se sobreentiende, en efecto, en ese pasaje del manuscrito de Valois. En el nombre de Dios Todopoderoso, sabe, hijo mío bien amado, cuál es mi intención por los extremos que a continuación declaro. Cuando en los últimos días de mi vida mi cuerpo esté presto a ser abandonado por mi alma, y no haga sino esperar la hora del Señor y del último suspiro, es mi deseo dejarte como testamento y última voluntad estas palabras, por las cuales te serán enseñadas muchas cosas hermosas relativas a la muy digna transmutación metálica. Por eso te he hecho enseñar los principios de la filosofía natural, a fin de hacerte más capaz para esta santa ciencia. Los 5 libros de Nicolás Valois, en el comienzo de los cuales figura este pasaje, llevan la fecha de 1445, sin duda la de su terminación.
lo que permitiría pensar que el alquimista, contrariamente a la versión del autor de las Remarques, murió a una edad avanzada. Puede suponerse que su hijo, educado e instruido según las reglas de la sabiduría hermética, tuvo que contentarse con adquirir las tierras del señorío de Escoville, o de percibir las rentas si había heredado aquellas de Nicolás Valois. Sea como fuera, y aunque ningún testimonio escrito venga en nuestra ayuda para colmar esta laguna, una cosa sigue siendo cierta, y es que el hijo del alquimista, adepto a su vez, jamás mandó edificar todo o parte de esa propiedad. No dio un solo paso para la confirmación del título, que estaba vinculada a ella, y nadie, en fin, sabe si vivió en Flers, como su padre, o si fijó su residencia en Caen. Probablemente se debe al primer poseedor reconocido de los títulos de hidalgo y señor de Escoville, de Mesnil, Guillaume y otros lugares, a quien se debe el proyecto de edificación del palacio del Gran Chivuela, realizado por Nicolás Le Valois, su primogénito en la ciudad de Caen. En todo caso, sabemos de buena fuente que Jean Le Valois, primero de ese nombre, nieto de Nicolás, compareció el 24 de marzo de 1511, vestido con brigantina y con celada a la prueba de los nobles de la bailía de Caen, según un certificado del teniente general de dicha bailía fechado el mismo día. Dejó a Nicolás Le Valois, señor de Escoville y de Mesnil Guillaume, nacido el año 1494 y casado el 7 de abril de 1534 con Marie Duvet, que le dio por hijo a Louis de Valois, hidalgo señor de Escoville, nacido en Caen el 18 de septiembre de 1536, el cual se convirtió a continuación en consejero secretario del rey. Es pues Nicolás Le Valois, bisnieto del alquimista de Flers, quien manda emprender los trabajos del Palacio de Escoville, los cuales exigieron unos 10 años, aproximadamente de 1530 a 1540. Al mismo Nicolás Le Valois, nuestro anónimo, engañado tal vez por la similitud de los nombres, atribuye los trabajos de Nicolás Valois, su antepasado, transportado a Caen, lo que tuvo por teatro Flers. Según informe de Bras, Nicolás Le Valois habría muerto joven en 1541. El viernes, día de Reyes y el más opulento de la ciudad entonces, cuando debía sentarse a la mesa en la sala del pabellón de esa hermosa y soberbia morada, cerca del Carrefour Saint-Pierre, que había hecho edificar el año precedente. Al comer una ostra, a la edad más o menos de 47 años, cayó muerto de súbito de una apoplejía que le sofocó.